Bienvenidos de nuevo a Umbral de Relatos. El mar siempre ha sido eso, un umbral, una frontera entre lo desconocido y lo que preferimos no saber. Los marineros de todas las épocas, en todos los rincones del mundo, comparten algo en común, historias que no se atreven a contar en tierra firme. Hoy les traigo 4 de esas historias, 4 relatos de personas que estuvieron frente a algo que no tenían nombre para describir. Acomódense y apaguen las luces. Historia 1. El canto del puente. Quien vivió esto es originario de Comalcalco, Tabasco. Viajó a la isla Guada, Campeche, con una cámara y ganas de relajarse. Lo que regresó con él no lo tenía planeado. Para quien no lo conoce, Isla Guada tiene 2 puentes que conectan con Ciudad del Carmen, cada uno de 3 kilómetros de longitud sobre el mar. Uno es nuevo, el otro lleva años cerrado al tráfico vehicular. La gente lo usa para pescar. Es un lugar tranquilo, abierto, donde normalmente te encuentras con familias, pescadores locales o gente disfrutando el día. Esa mañana, sin embargo, no había nadie. Eran alrededor de las 11 cuando llegó el puente y se ubicó a unos 2 kilómetros de la orilla, lanzando su señuelo con la caña. El mar estaba calmo, el viento soplaba suave, y el silencio de ese lugar vacío tenía algo raro. 5 minutos después se escuchó algo. Un canto, lejano, pero claro. Notas de mujer, agudas, casi imposibles, que llegaban flotando con el viento desde una dirección que no lograba identificar. Duró unos 20 segundos antes de desaparecer. Pensó que era el hilo de su caña vibrando con la brisa. Entonces volvió a sonar, más cerca esta vez, y con eso llegó otra cosa. La sensación de que algo lo observaba desde el agua. Miró a ambos lados, no había nadie. Solo el mar debajo de él, y ese canto que ya no podía atribuirle al viento. Una escala imposible, esos agudos que suenan más a fenómeno que a voz humana. Así escribió lo que escuchó, algo que, en sus palabras, te daba calma en lugar de miedo, y eso de alguna forma lo inquietaba más. Decidió retirarse a pescar más cerca de la orilla. 3 días tenía por delante, no había prisa. Pero esa noche regresó al puente, esta vez con su esposa. Llevaban lámparas de buena potencia, y mientras iluminaban la superficie, vieron mantarrayas deslizarse despacio bajo el agua. Era una noche tranquila, hasta que su esposo señaló algo y dijo: «Mira, ahí hay algo que se esconde. 2 ojos, grandes, reflectantes como las de un gato cuando le da la luz de noche. Cada vez que los iluminaban, se cerraban y desaparecían. Apagaban la lámpara, volvían a aparecer. Siguieron explorando con las linternas, hasta que apuntaron hacia uno de los pilares del puente nuevo, y ahí, abrazado al pilar bajo la superficie, había algo grande que los miraba. Cada vez que la luz la alcanzaba, se hundía. Cada vez que apagaban la lámpara, volvía». Fue entonces cuando él le contó a su esposa lo del canto de la mañana. Historia 2. Los espíritus de Celestún. Esta historia no la vivió quien la cuenta. La escuchó de primera mano de alguien que pasó gran parte de su vida en una isla del Caribe mexicano, rodeado de gente que vive del mar. Y entre esa gente, conoció a un capitán de barco, un hombre al que sus compañeros llamaban, con toda la seriedad del mundo, Viejo Lobo de Mar. Este capitán había visto hundirse barcos. Había navegado de noche en mar abierto más veces de las que podía contar. No era hombre de asustarse fácil, pero había una ruta que recordaba diferente a todas las demás. Celestún a Cancún, atravesando la costa de la península de Yucatán. Iban 5 a bordo. Era alrededor de las 2 de la mañana, cuando el frío llegó sin aviso, y con él una neblina espesa que empezó a subir desde el agua hacia la cubierta. Los marineros conocen ese fenómeno. El vapor del mar de madrugada es normal, pero esa noche se sintió distinto, más denso, más quieto, como si algo lo empujara desde abajo. Entonces comenzaron a jalar los cabos. Los cabos son las sogas que sujetan las redes. Se tensan cuando algo grande queda atrapado, y la tripulación interpretó hacia el principio, un banco de peces. Empezaron a recoger las redes. Fue cuando vieron las figuras, siluetas en el agua, demasiado grandes para ser peces, demasiado erguidas para ser cualquier animal que conocieran. Se movían entre las redes como si nadaran con intención, y cuando el capitán encendió el motor para maniobrar, las figuras reaccionaron, empezaron a agitarse.
a tirar de las redes, a golpear el casco del barco. Algunas intentaron subir por los costados. El capitán las describió como espíritus del mar, no como metáfora, sino como convicción, gente que cuida ciertas aguas, dijo, y a la que nadie debería molestar. En medio del caos, una de las figuras quedó enredada en las redes y subió a cubierta. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. El capitán aceleró el motor a fondo, perdió el rumbo en el pánico, y lo que vino después fue el barco volcándose. Cayeron al mar. Y entonces, sin transición, sin que nadie supiera cuánto tiempo había pasado, amaneció. El agua estaba en calma. Estaban cerca de una playa junto a Río Lagartos, un lugar al que no habían planeado llegar. No encontraron el bote, no encontraron las redes. Solo tenían los rasguños en la piel como prueba de lo que había pasado. Cuando contaron la historia en tierra, los pescadores de la zona no se sorprendieron. Dijeron lo mismo que el capitán ya sabía. A esas aguas no se entra sin permiso. Historia 3. Lo que mi padre vivió. Hay personas que crecen escuchando historias del mar de boca de alguien que estuvo ahí de verdad. Quien comparte este relato tuvo esa suerte, o esa carga. Su padre fue marinero toda su vida. Viajó en algunas de las embarcaciones más grandes de su época, como el Águila Azteca, y recorrió océanos en rutas que la mayoría de la gente ni sabe que existen. Le contaba a sus hijos con la naturalidad de quien describe algo que simplemente pasó. Hablaba de zonas, puntos específicos en el mar donde el capitán ordenaba a la tripulación retirarse a los camarotes y ponerse tapones en los oídos. Sin explicación detallada, solo la instrucción: no escuchen lo que hay aquí afuera. La mayoría obedecía, pero en un viaje, uno de los tripulantes decidió no hacerlo. Pocos minutos después estaba fuera de control. Quería lanzarse al agua, gritaba, se golpeaba, intentaba trepar la borda. Tuvieron que sujetarlo entre varios y amarrarlo para que no se tirara al mar. Cuando pasaron de esa zona, el hombre volvió en sí, sin recordar bien qué había pasado. El padre también hablaba de las luces, objetos brillantes moviéndose a gran velocidad bajo la superficie en plena oscuridad, cambiando de dirección de formas que ningún animal conocido podía hacer. A veces el sonido llegaba antes que la imagen, algo golpeando el agua con fuerza, hundiéndose, y luego la estela luminosa alejándose hacia las profundidades. Pero la historia que más pesaba era la del triángulo. No especificó cuánto tiempo estuvieron dentro del mar. Solo dijo que fueron meses, que en un momento dado en ese viaje el barco simplemente se detuvo. Los motores se apagaron solos, los instrumentos dejaron de funcionar, y el mar a su alrededor quedó completamente quieto, inmóvil, como un espejo plano en todas las direcciones, sin olas, sin corriente, sin viento, como si el océano hubiera dejado de existir. Y entonces, sin intervención de nadie, el barco volvió a encender. Los motores arrancaron solos, el mar recuperó su movimiento normal y nunca encontraron una explicación para ninguna de las dos cosas. ¿Por qué se apagó? Ni por qué volvió a encender. Historia 4. Las canicas negras. El que cuenta esto habla de un amigo y compañero de trabajo, alguien en quien confía, alguien que no es dado a inventar cosas. Antes de su trabajo actual, este hombre trabajó en barcos pesqueros de atún en alta mar. Una noche hacía guardia junto al capitán. Era madrugada, había poca luz, y ambos estaban recostados sobre el barandal exterior de la cabina de control, fumando en silencio mientras el barco avanzaba. La clase de quietud en la que uno mira el horizonte sin esperar ver nada. Fue entonces cuando el compañero notó algo en la proa. 2 puntos oscuros, pequeños, como canicas negras, que brillaban como el reflejo de la luna sobre el agua. Al principio pensó que eran parte del paisaje, un efecto del mar en la oscuridad, pero entonces se movieron, no como flota algo en el agua, sino con precisión. Le avisó al capitán. El capitán miró y sin dudar un segundo dijo: es una sirena. No como quien especula, sino como quien reconoce algo que ya ha visto antes. Corrió a encender el faro del barco y lo apuntó hacia la proa, donde las redes descansaban sobre unos soportes de madera. La luz llegó justo cuando la figura se movía, y lo que el compañero alcanzó a ver en ese instante fue algo que desde entonces no ha podido sacarse de la cabeza. Era largo, delgado, tenía brazos, pero los brazos tenían algo entre ellos y el cuerpo, una especie de membrana o pliegue, como alas plegadas. Se movía rápido, demasiado rápido para poder enfocarlo bien con la luz, y en el momento en el que el faro lo alcanzó de lleno, se lanzó al agua.
El sonido fue perfectamente claro, un clavado limpio, como el de un cuerpo humano entrando al agua de cabeza. El capitán mantuvo el faro encendido durante horas, iluminando la superficie en todas direcciones, esperando que lo que fuera que había caído saliera a respirar. 4 historias, 4 encuentros con algo que el mar no quiso explicar. No sé si lo que escuchó ese pescador en el puente de Isla Guada tiene nombre. No sé si las figuras que jalaban las redes en Celestún son lo mismo que el marinero vio a la borda en su barco en alta mar. Pero hay algo que conecta a todos en estos relatos. Nadie fue al mar a encontrar algo extraordinario. Simplemente estaban ahí, haciéndolo de siempre. Cuando el mar decidió mostrarles que hay cosas ahí abajo que todavía no entendemos. Si esta clase de historias te llama la atención, ya saben, déjenme un comentario contándome qué relato les gustó más y no olviden suscribirse para no perderse lo que viene. Y si ustedes tienen una historia, algo que les haya pasado cerca del agua, en el mar, en un lago o en un río de noche, escríbanos al correo que está fijado en la descripción. Queremos escucharlos. Tu historia puede ser el próximo relato. Nos vemos en el próximo umbral.